sistemas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Un feliz sábado, mis queridos hermanos y amigos. Qué privilegio tan lindo estar con ustedes. Quiero compartir este sábado estos mensajes que estamos teniendo cada sábado, conociendo a Jesús. Estamos estudiando la vida de Jesús, cómo fue su ministerio, su relación con los seres humanos. Y qué hermoso poder ver el amor de Jesús en cada aspecto de nuestras vidas. Les invito a inclinar el rostro. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón. Te suplicamos tu bendición, tu compañía, mi Dios. Que el estudio de tu palabra pueda tocar nuestra mente, nuestro corazón y prepararnos para vivir una vida hermosa dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Guíanos, Señor, en el estudio de este sábado y pon paz en nuestro corazón, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, yo quiero invitarles a compartir los mensajes. Yo sé que lo están haciendo, pero quiero recordarlos. Cuando nosotros compartimos, estamos predicando. Quizás es como dar un estudio bíblico a alguien que necesita. Lo único que tienes que es compartir a tus amigos. Y estoy seguro que muchos de ellos serán beneficiados por el estudio de su santa palabra. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje, Nicodemo, y nuestro texto se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Mis hermanos, Jesús le respondió y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando leo la escritura y veo a este hombre llamado Nicodemo viniendo a buscar a Jesús, es un personaje maravilloso, un hombre educado, un hombre culto, un hombre que había estudiado las escrituras. Y quizás lo más interesante y lo más impresionante es que él estaba siguiendo el ministerio de Jesús. Él vio cuando Jesús echó a los comerciantes del templo, echó fuera al ganado, sacó a los cambistas. A él le impresionó tanto porque vio que había alguien que tenía cuidado y amor por las cosas maravillosas de Dios. En el corazón de Nicodemo nació una esperanza, un propósito. Él miró aquella vez que Jesús había sanado a los enfermos, había devuelto la vista a los ciegos y había sucedido muchas cosas en aquella ocasión. Nicodemo estaba fascinado, pero él quería saber algo más y Jesús le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento. Y hay un pensamiento que quiero compartir: el nuevo nacimiento no es algo que se nos pide, sino es algo que se nos da. El nuevo nacimiento es algo que Dios nos da. Esto viene del Dios Todopoderoso. El nuevo nacimiento es una nueva creación.
Nuevo nacimiento es como hacer de nuevo todas las cosas. Y algo que nosotros debemos pensar, no se trata de un acto humano, sino de una intervención divina. No tiene que ver con asuntos que el hombre hace, no, tiene que ver con lo que Dios hace. La carne transmite la débil condición humana, pero el Espíritu, la fuerza de Dios. El Espíritu Santo nos da la fuerza maravillosa de Dios. Hombres violentos se convierten en hombres pasivos. Seres que están bloqueados por el odio, son capaces ahora de perdonar. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. No importa saber la razón o el proceso de la regeneración. Lo único que sabemos es que Dios tiene el poder para transformar la vida de los seres humanos. Y en este sábado yo quiero hablarte de ese poder maravilloso. Dios le dio a Nicodemo una revelación extraordinaria. Los seres humanos somos profundamente egoístas, pero podemos llegar a ser generosos cuando venimos a Cristo Jesús. Vayamos al pasaje de hoy. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Fariseo eran la gente apartada, eran especiales, sus creencias negaban ellos la existencia del más allá. Ellos tenían una idea totalmente diferente. Era un hombre importante del concilio. Nicodemo era un hombre, un fariseo. Él estaba allí. Él a ver a Jesucristo y mirar las cosas extraordinarias que Jesús ahí hacía. Nicodemo comenzó a pensar en el Señor Jesús. Él ocupaba un cargo muy elevado, un cargo de confianza de la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era un hombre muy capaz. Entre él había un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo y el texto dice principal. Un príncipe, un hombre que tenía un lugar muy, muy importante. 3:2 dice, vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él viene a Jesús de noche porque tenía miedo del resto de la gente del Sanedrín. Quizás para él en su mente había que reunirse con un hombre como Jesús, que él consideraba un profeta. No consideraba que sería el Hijo de Dios, pero traía nuevas ideas, nuevas cosas. Desde que Nicodemo oyó a Jesús, él estudió las Escrituras. Él se dedicó a escudriñar y a buscar más profundo y quería saber. Él había visto cómo Jesús hacía maravillas, cómo Jesús recibía a los pobres, sanaba a los enfermos. Y en su corazón había un ardiente deseo de estar con Jesús, pero no se atrevía porque la gente que le rodeaba no le era favorable. Por eso le buscó a Jesús de noche, cuando podía estar a solas. Averiguó a la gente dónde estaba Jesús en la noche y él descubrió que estaba allí en un lugar del Monte de los Olivos. Allí Jesús descansaba. Versículo 3, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este mensaje ya lo había dado Juan el Bautista, allá a las orillas del Jordán. Él hablaba de que el hombre debía dejar el pecado, nacer de nuevo. Él era un fariseo estricto, enorgullecido por sus buenas obras. Era estimado, era benevolente, era un hombre que sostenía el culto del templo. Su vida era una vida de inspiración para la gente que lo rodeaba. En el verso 4, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Este es algo que Jesús le estaba hablando de cosas espirituales y Nicodemo miró las cosas materiales. Jesús le estaba hablando de cosas del espíritu y él estaba hablando de cosas de la carne. Quizás estaba tratando de desviar la conversación. Él quería simplemente tener otro tipo de información. En el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él había visto el bautismo de Juan el Bautista y él ha mostrado que era necesario nacer del agua. ¿Por qué? Porque todo escriba conocía las escrituras. Como ser en el libro de Job, en el capítulo 14, versículo 4, dice, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son contra las cosas de Dios. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que hay en el corazón del hombre. Y Juan el Bautista, allí en el Jordán, él bautizaba y él predicaba del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto dice Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de sus pecados. Volvemos al diálogo con Jesús y Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y todos estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Allí está nuestro nuevo nacimiento. Romanos 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Entonces, hermoso cómo describe el apóstol Pablo este nuevo nacimiento. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué hace el bautismo? Nos une con Cristo Jesús. Nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con él. Nuestro cuerpo de pecado es destruido. En el verso 7 nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ha muerto qué? En Cristo Jesús. En el verso 8, si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Esto es lo que es el principio del nuevo nacimiento. Todos los seres humanos tenemos que pasar lo que dijo Jesús a Nicodemo. Necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos un encuentro, necesitamos morir con Cristo para que podamos vivir con Él. Esta es la base. Continuemos con Nicodemo, versículo 7, Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús insiste en mostrarle que necesitamos un nuevo nacimiento.
En el verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si oyes el viento entre las ramas de los árboles, si oyes el susurro que producen cuando se mueven las hojas, cuando se mueven las flores, sin embargo, el viento es invisible. Así sucede con la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de los seres humanos. Mediante un agente invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón del ser humano. Jesús toca la vida de los hombres. Dichas impresiones pueden ser recibidas mediante la lectura de las Escrituras o al escuchar la palabra de Dios. Estamos escuchando la palabra de Dios. La bendición viene por la fe, por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Esto es como el viento sopla. El viento sopla. Es el Espíritu de Dios hablando al corazón humano. Verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Ahora estaba más intrigado. Había ido a aprender de Jesús, pero ahora estaba en serios problemas, preguntando, Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú eres el que enseñas al pueblo, tú eres el maestro y no sabes estas cosas. Estas cosas que están en el Antiguo Testamento, que están en la Escritura. En el libro de Isaías podemos leer Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Él sabía esto, que nuestra justicia es como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Salmos 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el clamor del alma, ¿de qué? Que se siente lejos de Dios. Y esto sabía Nicodemo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esto es lo que Dios quiere hacer en el ser humano. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Jesús estaba diciendo esto a Nicodemo. Esa hora, en ese momento, estaba mostrándole lo que él había estudiado y no entendía. Y ahora dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿No entendió? Entonces Jesús le dio una ilustración que más tarde él podría ver cuando Jesús fue crucificado. Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto, serpientes comenzaron a morder a los hijos de Israel que se habían rebelado contra Dios. Y las mordidas de las serpientes causaban muerte en las personas. Y ellos estaban desesperados, no sabían qué hacer. Moisés fue y habló con Dios y le pidió a Dios. Esto encontramos en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Hubo desánimo. Verso 5. Y habló el pueblo contra Moisés contra Dios y contra Moisés. Esto era serio. Hablaron contra Dios, a Dios que les había dado la libertad. Se rebelaron contra Dios, contra Moisés. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué era el pan tan liviano que les fastidiaba? El maná, la comida que Dios había dado para este pueblo, que no trabajaba, que no hacía nada, que solo estaba en camino a la libertad. Estaban rebeldes con el Dios que les había dado libertad. En el versículo 6 dice, Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Las serpientes los mordían, morían. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Acá hay el cambio está aquí. El cambio comienza en este momento. Noten, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Mis hermanos, Dios obra cuando los seres humanos reconocen su condición. Cuando los seres humanos se dan cuenta de la situación que están viviendo. Entonces viene y responde Dios al pedido del pueblo. Y ahora notamos, dice, y Moisés oró por el pueblo. Oró por ese pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponle sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mira a ella vivirá. Hermanos, el Señor les dio una solución. Haz una serpiente de bronce y ponle sobre un asta para que todo el que fuera mordido y mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esta historia sabía perfectamente Nicodemo. Y al estar con Jesús y al dialogar con Jesús, vino a su mente lo que estaba sucediendo. Y Jesús ahora le explica. Miren, la explicación de Jesús es maravillosa. ¿Por qué? Porque aquí está el plan de la salvación. ¿Cómo una persona puede ser salva? Una persona que está en camino a la muerte puede encontrar vida. Una persona que se encuentra desesperada porque ha ofendido a Dios, porque ha ofendido a su familia, porque ha destruido lo más bonito de su familia. El Señor le da una solución. Y ahora Nicodemo tiene que escuchar lo que Jesús dice en Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este cuadro muestra lo que representaba esa serpiente de bronce. Representaba a Jesús en la cruz del Calvario. Esta era la misión de Jesús, era morir en la cruz. La misión de Jesús era que los seres humanos sean salvos. Y por eso es que está mostrando allí. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en el sacrificio de Jesús, si aceptas la muerte de Jesús, entonces no te vas a perder. Por esto dice, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga que vida eterna. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Jesús vino, hecho hombre como nosotros, y puso su vida por nosotros. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro medio de salvación.
No hay salvación por obras, no hay salvación por ofrendas, no hay salvación por portarnos bien. El único medio de salvación es la aceptación de Jesucristo. Aceptar el sacrificio de Jesucristo. En Hechos, en el capítulo 5, versículo 31, a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús, el Cordero de Dios. Por eso es que Juan, cuando él fue al Jordán, dijo esta frase de Juan capítulo 1, verso 29, y al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los seres humanos pecaron, el Señor sacrificó un cordero y con la piel del cordero hizo vestidos para Adán y Eva, para que no sufrieran de frío porque salían del Edén. Jesús era ese cordero. Jesús es el cordero que un día tenía que morir en la cruz del Calvario. Por eso en los Salmos, el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. Esas son las expresiones de Jesús. De allí que Nicodemo ahora su mente se aclaró, porque Jesús le había dicho esta frase: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Calvario no es un espectáculo. El Calvario es la redención. El Calvario es perdón. El Calvario es restauración. El Calvario es empezar una nueva vida. ¿Y sabes por qué Dios lo hace? ¿Tú sabes por qué Dios lo hace? También le dijo a Nicodemo, nota San Juan 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz por amor a la humanidad, por amor a ti. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no está buscando cómo destruirte. La búsqueda de Dios es para salvarte. La búsqueda de Dios es para que tengas vida. No importa cómo sea tu pasado ni tu presente. Jesús puede perdonar cualquier pecado que el ser humano ha cometido. Y Él puede darte una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amigos, te vas a destruir, no porque Dios te quiere destruir, sino porque tú rechazas lo que Dios hace por ti. Y nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Y los hombres amaron, ¿qué? Más las tinieblas. Amaron más los placeres de este mundo, la comodidad de este mundo, el odio, el resentimiento que guardaron en su corazón. Los hombres rechazan las cosas de Dios porque tienen obras malas que no quieren dejar. Mis amigos, Nicodemo escuchó este relato y contó más tarde a Juan. Juan, el discípulo amado, escribió esta historia. Me imagino que fue de la boca de Nicodemo, porque nadie conoció esa noche que Nicodemo había llegado, porque más tarde Nicodemo se convirtió en un discípulo de Jesús.
Y vemos cuando Jesús había muerto y bajó de la cruz. Es interesante lo que pasó. Noten, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero que secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió, y entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. En Juan 19:39, también Nicodemo, noten, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra de óleos con como 100 libras. Él trajo para ungir el cuerpo de Jesús. Esto no era poco, esto era muchísimo dinero, 100 libras. 100 libras de mirra para poner en el cuerpo de su maestro. Oh, mis hermanos, eso es hermoso. Verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre, sepultar entre los judíos, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Mis amigos, Dios nos ha prometido compartir nuestras penas. Jesús nos ha prometido que siempre estaría a nuestro lado. El Señor dice, ven, ven a mí, ven. Y el Señor quiere que tú recibas la bendición. Jesús dice, ven a las aguas. Quizás necesitas nacer de nuevo, bautizarte, empezar una nueva vida. Jesús es tu roca, Jesús es tu sostén, Jesús es tu guía. Sin la presencia de Dios no hay alegría. Mis amigos, este es el tiempo de venir a Jesús. Acepta su sacrificio y comienza a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Escuchemos a los esposos Madrid en esta hermosa melodía. Abre tu mente, tu corazón. Deja que Dios te bendiga. Estuve tan cerca
Qué hermosa melodía. Ven, ven a las aguas. Jesús puede calmar la sed de tu alma. Jesús puede traer esperanza para tu vida. Jesús te ofrece vida eterna. Esta es la hora que puedes darle tu corazón a Jesús. Abre tu mente y únete conmigo en esta oración. Querido Dios, te acepto como mi Salvador personal. Me entrego a ti, Señor. Envía tu Espíritu Santo sobre mí y hazme un instrumento de bendición, de paz. Señor, sopla en cada hogar, en cada persona que escuche este mensaje. Pon en el corazón de cada uno de ellos tu paz, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, un lindo sábado, compartan este mensaje. Es importante que otros conozcan a Jesús. Que Dios les bendiga.